Hola nuevamente. Vamos a continuar con el análisis de la medición de la variabilidad en un grupo de datos. Aunque el recorrido y el recorrido intercuartílico se complementan para medir la variabilidad, sus fórmulas de cálculo se basan únicamente en dos valores y no consideran directamente a los demás. Esto puede no ser suficiente para determinar la variabilidad en algunos casos. Analicemos el problema planteado. Las notas en español durante el primer trimestre de dos grupos de 10º año de un colegio vienen dadas por la siguiente información. Con fines didácticos, el profesor responsable de atender estos grupos desea conocer en cuál de ellos se generó el mejor rendimiento y en cuál las notas fueron más variables. Colabore con el profesor de español para resolver el problema. La unidad estadística es del estudiante y la variable de interés es el rendimiento en español durante el primer trimestre del año. Debemos observar que las notas ya fueron ordenadas de menor a mayor, por lo que es posible determinar las medidas estadísticas de posición con más facilidad. Iniciemos con el promedio y la mediana, las cuales se representan seguidamente. Observe que el valor de estas medidas es similar, por lo que reflejan distribuciones de datos aproximadamente simétricas y centradas en calificaciones entre 74 o 75. Si se calculan otras medidas de posición, tenemos lo siguiente. Con esta información podemos construir los diagramas de cajas correspondientes. De acuerdo con la información, se podría creer que la variabilidad en las calificaciones es similar en ambos grupos, con mayores valores extremos en el grupo 1. Pero ¿será esto cierto? Es posible encontrar una medida de variabilidad mucho más precisa, la cual utiliza para su cálculo las desviaciones de cada dato respecto al promedio. Es decir, una desviación se define como la diferencia de cada dato con el promedio. El siguiente diagrama muestra el significado geométrico de las desviaciones que generan los datos 40 y 98 respecto al promedio del grupo 1, que fue 74,4. Observe que una desviación puede ser positiva, negativa o incluso podría ser cero, en el caso en que el dato y el promedio coincidan. Es importante hacer notar que si sumamos todas las desviaciones de un mismo grupo, el resultado sería cero. Simbólicamente se puede expresar como que la sumatoria de las desviaciones es igual a cero. Para aprovechar la información que nos proporcionan las desviaciones, se decide utilizarlas al cuadrado, para eliminar así el efecto de los valores negativos. Se define de esta manera una nueva medida estadística llamada variancia, por medio de la fórmula matemática, variancia igual al cociente entre la suma de las desviaciones al cuadrado sobre el número de datos. Esto equivale a determinar el promedio de las desviaciones al cuadrado. Simbólicamente expresaríamos que es la sumatoria desde j igual 1 hasta n de las desviaciones. Para el grupo 1 tendríamos lo siguiente. Observemos que en la primera columna están los datos o las calificaciones, en la segunda están las desviaciones y en la tercera aparecen las desviaciones al cuadrado. De modo que la suma de todas las desviaciones al cuadrado nos da 2328,8, que dividido entre 20 da por resultado 116,44. De la misma manera, para el grupo 2, nuevamente presentando los datos, las desviaciones y las desviaciones al cuadrado, tenemos que la suma total de las desviaciones al cuadrado es 3057,73, que dividido entre 19 da 160,93. Esto nos indica que el grupo 1 tiene menor variancia, porque era 116,44, siendo esto un indicador de que la variabilidad es inferior. Sin embargo, esta medida se calcula con la intención de generar un indicador general para la variabilidad de todos los datos. Se elimina el efecto de valores negativos, como hemos dicho. Sin embargo, las unidades de medida que corresponden al contexto del problema quedan al cuadrado. Por esta razón, se extrae la raíz cuadrada de la variancia para generar una medida que se llama desviación estándar y que viene dada en las mismas unidades de medida de los datos originales. Simbólicamente, entonces, la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la variancia. Según este análisis,
La conclusión del problema es que el rendimiento fue similar en ambos grupos, como recordamos no había muchas diferencias en las medidas de posición, sin embargo, las notas del grupo 2 fueron mucho más variables. Por razones teóricas de estimación estadística, se emplean diferentes fórmulas para determinar la variancia o la desviación estándar dependiendo si los datos utilizados corresponden a toda la población, como nuestro ejemplo, o por el contrario corresponden a una muestra. Aquí presentamos la definición en cada caso. Veamos que la variancia en el caso de la población se representa con sigma cuadrado. Sigma es una letra griega. Y la desviación estándar con sigma. Mientras que para la muestra, la variancia se representa con S cuadrado y la desviación estándar con S. Es importante indicar que la variancia y la desviación estándar constituyen una importante herramienta para el análisis de procedimientos estadísticos más sofisticados. Por otro lado, los cálculos de ellas pueden resultar tediosos para los estudiantes. Por ello es que, al igual que con otras medidas estadísticas, se recomienda utilizar algún instrumento tecnológico. En estos casos funciona muy bien una calculadora científica. Este punto es importante porque en la acción de aula no debemos concentrarnos en la implementación de fórmulas y cálculos. Hay que recordar que el uso de las técnicas estadísticas debe estar direccionado al mensaje que comunican los datos sobre problemas particulares. Por ello, el énfasis debe centrarse en el aporte de la variancia y la desviación estándar para el análisis de la variabilidad de los datos y no en cálculos tediosos. En el próximo video continuaremos con otros indicadores estadísticos.